Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras
Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir que santo eres tú. Oh sí, santo, santo, santo. Oh, mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir que santo eres tú. Y te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser y te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto cuando yo le canto, Él me puede seguir. Oh, Dios está aquí. Oh, tan cierto como el aire que respiro, cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto cuando yo le canto, Él me puede oír. Y santo, 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 mi corazón te adora. Corazón sabe decir que santo eres tú. Oh sí, santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir que santo eres tú. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta
cierto cuando yo le canto, Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto cuando yo le canto, Él me puede oír. Y te alabo, mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Una vez más, hermanos, te alabo, oh, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Oh, Señor, te alabamos, Señor Jesús. Te exaltamos esta mañana, Señor. Tú eres digno, Yes, Señor. Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Qué hermoso eres, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, para darte honra, gloria y alabanza, Señor. Eres digno, Señor. Aleluya, aleluya. Qué hermoso es poder venir y alabar al Señor, ¿verdad? En un domingo como hoy. Pueden tomar su lugar. Buenos días a todos. Ojalá que hayan tenido una buena semana, un buen fin de semana. Estamos contentos y agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de estar aquí, ¿verdad? Y de estar y tener o tomar parte en participar y poder traerles palabra de Dios en esta mañana. Agradezco también la confianza de nuestro pastor Villarreal y nuestro pastor principal, ¿verdad? Que tienen esa confianza en mí para hacerlo. A toda la honra y gloria sea al Señor. En esta mañana vamos a continuar con nuestra lección de nuestro último maná por la mañana, pero antes de empezar eso quiero ir a Isaías 53 y leer ese pasaje de la Biblia. Dice la palabra en Isaías 53:1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos,
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Qué hermoso es saber que Jesús pagó el rescate por nuestra vida. Aleluya. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y vamos a continuar y para nomás repasar un poco el título de nuestra lección es Nuestro rescate fue pagado. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, y nuestro versículo de enfoque se encuentra en 1 de Timoteo 2:6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La semana pasada terminábamos y decíamos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gloria a Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque yo era uno de esos perdidos que Él vino y encontró. Y qué maravilloso es eso cuando Jesús viene y lo encuentra allí donde está, allí en su pecado, allí en la vida que lleva, esa vida descarriada, esa vida sin Dios, esa vida separada de Él. Pero Él vino y nos encuentra y nos da una vida eterna. En el libro de Lucas capítulo 19 leemos la historia de Jesús y Zaqueo. Y Zaqueo allí y Jesús parado delante de la multitud. Jesús habla directamente a Zaqueo, como les mencionaba la semana pasada. El estudio pasado, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el momento que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, Él fue destinado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, en su ministerio, en su vida, Él hizo muchos milagros. Él sanó al enfermo, Él resucitó al muerto, Él sanó al paralítico. Y aunque esos todos eran buenos beneficios de que Jesús estaba aquí, de su vida y de su ministerio, eso no era su propósito. Su propósito era de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro enfoque primordial, o su enfoque primordial y nuestro enfoque en Él debe ser que Él vino a pagar el rescate por nosotros. Él vino a buscarnos. Sí, Él nos sana. Sí, Él nos restaura. Sí, Él suple nuestras necesidades. Pero nuestra mayor necesidad es de ser salvos. Nuestra mayor necesidad es de entrar en el reino de los cielos. Es de tener una vida eterna con Él. Tenemos todos estos otros beneficios y gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Pero aunque no fuéramos sanos y aunque viviéramos aún en necesidad, si somos salvos por la sangre del Señor Jesucristo, si hemos sido rescatados del pecado y somos salvos y somos una nueva criatura, eso es mucho más de lo que nosotros podemos pedir, ¿verdad? El estar bien financieramente es bueno. Pero si no lo somos, aunque tengamos la salvación en Cristo Jesús, es más que suficiente. Aunque no estemos físicamente totalmente 100% sanos, ¿verdad? Aunque tengamos salvación en Cristo Jesús. Eso es nuestro primordial enfoque. Así era su primordial enfoque. Nosotros queremos ser reconciliados con Él. Si recordamos en el principio, ¿verdad? En el jardín del Edén hubo esa separación.
por la caída del hombre, por la desobediencia del hombre. Solo que Jesús vino a reconciliarnos con Él, y gloria a Dios que Él nos ha reconciliado y tenemos nueva vida en Él. Ahora les voy a contar una historia, un artículo que leí. Dice en el mes de mayo del 1946, en Los Álamos, Nuevo México, se encontraba este científico, para que ustedes puedan captar un poco de lo que esto del rescate quiere significar o qué significa. Este científico canadiense joven nombrado Louis Slotin se encontraba probando o haciendo un experimento en preparación de una prueba atómica que se iba a hacer en el sur del Pacífico. Y él ya había hecho este experimento por mucho tiempo, ya había probado, había hecho muchas pruebas y él se encontraba en su laboratorio con otras personas y él había hecho tanto esfuerzo en mantener esto, iba a tratar de hacer una reacción atómica, ¿verdad? Y esto era el final de su prueba. Esto es lo que iba a suceder en el sur Pacífico. En su esfuerzo de determinar la cantidad de uranio que se necesitaba, o U-235 que se necesitaba para lograr esta reacción atómica o esta reacción encadenada, él juntaba dos hemisferios, los ponía juntos uno sobre otro, y cuando empezaban estos empezar a hacer la reacción, él agarraba un desarmador y las desconectaba para parar esa reacción. Bueno, en uno de estos intentos juntó los dos hemisferios y estaban ya a punto de causar esa reacción. Y en tanto que él tomó el desarmador para desconectarlo, se le resbaló el desarmador al piso. Y no queriendo perder tiempo y sabiendo que esto ocasionaría la muerte de todos los que estaban allí en el cuarto con él, él tomó sus manos y con sus manos separó estos dos hemisferios. Y se había llenado el cuarto de una neblina azul ya con punto de estallar allí, pero él con esto sacrificó su vida y separó estos dos hemisferios. Al venir las ambulancias y estar allí revisando a todos los que estaban allí, él les dice a todos los demás antes de ser transbordado al hospital, dice: ustedes van a salir bien de esto, pero yo lo siento, yo no. Ustedes tienen esperanza, yo aquí es el todo, yo ya lo di todo. Y esto vino a ser cierto, ¿verdad? Después de lo que sucedió, 9 días después, él perdió su vida por haber hecho este sacrificio tan grande. Así Jesús, él sabía su propósito, él sabía a lo que él había venido. Él sabía que él nos iba a dar vida eterna a todos los demás, pero le iba a costar la vida a él. Él tenía que entregar su vida por nosotros. Él entregó y él pagó el rescate por nosotros. Ahora sabiendo, como les decía anterior, sabiendo que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, ¿cómo no vamos a nosotros compartir el mensaje de salvación con otros? El pecado ha causado una herida mortal, una herida grande en la humanidad, y con el hecho de esta desobediencia al principio, el hombre empezó a morir, ¿verdad? En el principio en el jardín del Edén por la desobediencia de Adán y de Eva. Y Dios podría haber dicho: ya hasta aquí llegó, ya fracasé, ya no voy a intentar más, voy a raer el mundo, ¿verdad? De todos. Pero en su plan, como nuestro pastor leía el miércoles, ¿verdad?
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz del mundo. En el principio estaba este plan. Desde el principio, desde Adán y Eva, ¿verdad? Cuando falló, allí estaba el plan ya. Se tenía que entregar a sí mismo para salvar a la humanidad caída. Él en su gran misericordia, Él no nos descartó, Él no nos hizo a un lado, Él no se dio por vencida en nosotros. Sí, fallábamos, pero Él no se dio por vencida en nosotros. Él aún está alcanzando a todo aquel que quiera. Él aún está tratando de alcanzar a todo el que quiera. Dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Él muestra su amor para con nosotros. Él nos ama. Para eso Él vino. Él vino a rescatarnos. Él vino a salvarnos. Él no quiere que nosotros perezcamos. Adán y Eva intentaron, si recordamos, intentaron cubrir su vergüenza en el jardín del Edén, ¿verdad? Y hicieron túnicas de hojas de higuera. Pero esto no era suficiente. Su pecado, su desobediencia, su vergüenza aún estaba allí. Y cuando Dios vio que lo que ellos habían hecho, Dios pronunció juicio contra ellos. Él pronunció juicio contra su pecado. Él declaró maldición sobre el hombre. Él declaró maldición sobre la mujer. Él pronunció maldición sobre la tierra. Él pronunció aún maldición sobre la serpiente, ¿verdad? Ahora Dios no los dejó a Adán y Eva con estas túnicas que ellos propios habían hecho, sino que la palabra de Dios nos dice que en Génesis 3:21 nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿de dónde vinieron estas pieles? ¿De dónde vinieron? De los animales que habían allí en el huerto, ¿verdad? En el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Tuvo un animal que morir y derramar sangre para cubrir a Adán y a Eva, ¿verdad? Y en esto, ahí empieza el sistema sacrificial requerido por Dios para los pecados de la humanidad, para que fuesen cubiertos. El escritor de Hebreos en el capítulo 9:22 nos permite ver con claridad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Había este sistema antes de Jesucristo para ofrecer un animal en sacrificio, un cordero sin mancha, y entregarlo como sacrificio para poder empujar el pecado del hombre hacia adelante. Y ofrecían este sacrificio a cada año. Cada año venían, ¿verdad? Y entregaba el sumo sacerdote y los pecados del pueblo eran empujados hacia adelante. Una vez al año se ofrecía el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo y su pecado era empujado hacia el año siguiente. La palabra expiación, si se quebranta en 3 sílabas en el idioma inglés, la palabra es atonement. La palabra, si la quebrantamos en 3 sílabas, es at one moment. At atonement o at one ment. Significa tomar aquello que ha sido quebrantado y ponerlo en uno de nuevo. Por medio de la sangre derramada de los animales inocentes, Dios estaba permitiendo que la relación entre Él y la humanidad se sostuviera, permaneciera, estaba allí aún.
Solo ponía al principio. En vez de estar acá, lo movía detrás al principio. Se movía para atrás para el principio, a cómo estaba la relación antes, a cómo estaba la relación con Adán y con Eva. Aunque estos sacrificios de expiación empujaban los pecados de la humanidad hacia adelante, estos no removían ni pagaban la penalidad del pecado que había en el hombre. Se ofrecían sacrificios porque así lo había demandado Dios en su ley, pero nomás empujaba el pecado hacia adelante, no lo quitaba, se empujaba hacia adelante. Hebreos 10:4 declara, dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Dice, esta ofrenda de animales nos señalaba hacia el sacrificio, el único sacrificio y el único sacrificio que iba a importar, el sacrificio por el sacrificio supremo por los pecados de toda la humanidad, el sacrificio que Cristo vendría a ser por nosotros. Cuando Jesús se sometió a sí mismo y fue al Calvario, su sangre derramada vino a ser esa expiación por nuestros pecados, para pagar el rescate por nosotros. En ese instante, la sangre de Jesús fue aplicada por los pecados de toda la humanidad. Qué hermoso es eso, que Él dio su vida por nosotros. Él, como leímos en Isaías, mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos sanados. Qué hermoso es esto. La muerte de Jesús alcanzó hacia el pasado a través de la historia, a través de la historia de todos aquellos antepasados antes de Jesús, y se alcanzó hasta el futuro, hasta el día de mañana, que cualquiera que creyere en Él y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Dice su palabra. Alcanzó hasta el futuro. Cualquier persona que crea en el futuro en Él, antes de que Él venga por su iglesia, ¿verdad? Antes de que seamos arrebatados. Y se hacen se dan ese paso de fe. Entonces, cualquier persona en el futuro y todos aquellos en el pasado, y Él vino a hacer las cosas y ponerlas en uno de nuevo. Pero tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que. La muerte de Jesús alcanzó hacia el pasado a través de la historia del mundo y estiró esos pecados hacia adelante y pagó la penalidad por ellos. También Él se estrechó hacia el futuro y ofreció esa misma sangre de Cristo como cobertura por los pecados. Su vida pagó el rescate por mí. Su vida pagó el rescate por usted. Un rescate, como sabemos, es el precio que se paga a aquellos que han tomado cautivos a alguien o han sido el precio que se paga para la libertad de alguien que es rehén, ¿verdad? Jesús lo pagó por nosotros. Nosotros fuimos tomados como rehenes y prisioneros del pecado. El pecado nos ata. El pecado no nos deja vivir esa vida en abundancia que Dios nos ha prometido, que Dios nos da. Nuestro futuro era la muerte y la eterna separación de Dios. Sin haberse pagado nuestro rescate, nosotros hubiéramos estado perdidos por una eternidad. Nosotros no tuviéramos esperanza. Nosotros no podíamos pagar el precio de nuestra liberación. Sí estábamos disfrutando los placeres de este mundo, pero no podíamos pagar el precio de nuestro pecado. Íbamos a morir en pecado. Pero gloria a Dios que Él pagó el rescate por mí. Jesucristo pagó el rescate que nos haría libres del pecado, la muerte y el infierno. Primera de Timoteo 2:6 nos dice que Él dio su vida en rescate por todos.
Él ya pagó el rescate por todos. Pero hay aquellos que no han tomado, no han corrido. La puerta está abierta. Jesús abrió la puerta y dice, son libres. Pero tienen que tomar el paso de fe a ustedes salir de su esclavitud. Ustedes han sido tomados, han venido a ser presos del pecado, pero ustedes tienen que salir de esa prisión. Ustedes tienen que decidir salir de esa prisión. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. A Jesús se le llama príncipe de paz. Y interesantemente, en el griego, esto significa hacer uno de nuevo, como la palabra expiación o atonement, hacer uno de nuevo. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Nuestra muestra nuestra muestra de amor que Él nos enseñó al dar su vida es algo que no podemos explicar, no podemos nosotros en palabras poner qué tan maravilloso es eso, ¿verdad? Mis palabras caen cortas. Yo pudiera tratar de expresar con todo mi corazón la gratitud que yo siento por haber sido hecho salvo, ¿verdad? Sido salva por la sangre de Jesucristo, pero no puedo. Yo no puedo con mis palabras mostrar cuánto esto significa para mí. Solo que yo doy mi vida, como decía en Romanos, presentemos nuestras vidas como sacrificio santo, ¿verdad? Ante Dios. Esto es nuestro culto racional. Con mi vida yo trato de expresarle a mi Señor cuánto yo estoy agradecida por lo que Él ha hecho por mí. Con mi vida yo trato de enseñarle cuánto le amo por lo que Él hizo por mí. Qué hermoso es que cuando uno viene al conocimiento de quién es Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que con nuestra vida podamos nosotros mostrar nuestra gratitud hacia Él. Eso es algo tremendo, es algo, como digo, no hay palabras para poder expresar. Nuestra muestra es un retrato que aquello que es quebrantado, Él nos hizo uno, Él nos ha puesto juntos. Nuestra vida estaba hecha pedazos antes de Jesús. Nuestra vida estaba toda quebrantada antes de Jesús. Pero ahora Él nos ha completado, nos ha hecho uno de nuevo. Él ha venido y nos ha formado. Él nos ha hecho una nueva criatura en Él. Al poner su vida como sacrificio por el pecado, Jesús vino a hacer el sacrificio de expiación por los pecados de la humanidad entera. Él reparó esta relación que había sido cortada o desconectada allá en el jardín del Edén. Su muerte ofreció el pago, el precio por el pecado. El pago que nosotros no podíamos pagar, con todo lo bueno que yo sea, con todo lo tanto que yo pueda hacer. Yo no puedo pagar por mi salvación. Yo no puedo pagar yo no podía pagar para que mi pecado fuera quitado, fuera borrado. Yo no podía. En todas mis habilidades, en toda mi inteligencia, en todo lo que yo daba. Yo no podía pagar, yo no puedo pagar. Pero Él dio su vida por mí y Él pagó ese precio que yo pagaba. Yo merecía la muerte por mi pecado, pero Él dio su vida en rescate por mí. Sabemos del libro de Hebreos que la sangre de animales no era suficiente. Solo la sangre de un cordero sin mancha podía hacer esa expiación. Juan el Bautista, al ver que Jesús se acercaba, lo leíamos, nuestro pastor lo mencionaba el miércoles, en Juan 1:29, Juan declara de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue ese sacrificio puro. Él fue ese cordero inmolado por nuestros pecados, por nuestra rebelión.
Es por esto que podemos vivir libres de la atadura de la esclavitud del pecado. El pecado nos tenía cautivos, como vimos y como Pablo lo explicó, en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza humana. Hay esta lucha entre nosotros, la carne contra el espíritu, y hay una lucha. Queremos hacer el bien, queremos vivir para Cristo, pero hay esta lucha dentro de nosotros, ¿verdad? A cada momento luchamos, siempre vamos a luchar, como lo decía el estudio pasado. Dentro de nosotros hay susurrar que nos dice: para ti no hay esperanza, tú has hecho mucho mal, tú no tienes remedio, así vas a ser siempre, así vas a ser. Pero Jesús vino a quebrantar eso, ¿verdad? A hacernos libres, a romper las cadenas que nos tienen atados. Aleluya. Nosotros podemos vivir libres de la esclavitud del pecado. Podemos ser hechos libres del lazo del pecado, del lazo del enemigo. Deje de escuchar esos susurros que vienen y le dicen: tú no vas a cambiar. Deje de escuchar esa voz que le dice: tú siempre vas a ser el mismo, tú no vas a cambiar. Tu vida es así, tu vida va a ser vivir así por el resto de tu vida. No. Deje de escuchar eso. Jesús vino a dar esa esperanza. Jesús vino a darnos esa esperanza que hay para toda la humanidad. Él pagó el precio por nuestro rescate. En Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, hermano. Tome eso y que esa voz le resuene en su oído. Cada vez que el enemigo venga y le quiera mentir y le quiera decir que usted no tiene esperanza, que esas palabras vengan y resuenen en su mente, en su corazón y en lo más profundo de su ser, y que usted sepa que Jesús ha venido a darnos vida y Él nos ha venido a dar vida en abundancia. Aleluya. Es su mayor deseo que nosotros seamos libres del pecado. Es su mayor deseo que nosotros podamos disfrutar esta vida en abundancia que Él nos ha venido a dar. Ahora, déjeme compartirle un poco de cómo yo vine al Señor. Yo fui criada en una banca, ¿verdad? Como quien dice, en una iglesia cristiana. Mi mamá me puso Raquel porque ella ya había conocido el evangelio cuando yo nací. Y ella vino al evangelio después de que mi hermana, una de mis hermanas mayores, que partió a estar con el Señor a los 2 años, ella lloraba muchísimo después de que mi hermana falleció. Se encontraba ahí, iba al cementerio y lloraba allí en la tumba de mi hermana. Pero un día, ¿verdad? Rentaban una casita de esta señora que iba a una iglesia cristiana. Y esta hermana vino y compartió las buenas nuevas con mi mamá. Y la empezó a invitar a la iglesia. Y la empezó a invitar a la iglesia hasta que mi mamá fue. Y desde el día que ella empezó a ir a la iglesia, su vida cambió. Su vida ya no fue igual. Aleluya. Y por eso ahora ella cuando yo nací, ella me nombró Raquel, porque ella ya sabía las escrituras. Y yo crecí, como les digo, en una banca, oyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y toda mi vida, desde chiquita hasta el ser adulta, yo conocía la palabra de Dios. Yo era una persona buena, ¿verdad? Yo sentía, era una persona buena, ¿verdad? No hacía nada malo. Yo no iba a bailes, yo no tomaba cerveza, yo no maldecía. Yo era buena.
Pero aún en todo lo que yo no era, ¿verdad? Pensando yo que era buena, aún necesitaba el perdón de mi Señor. Tenía parte de la verdad. Sabía que Jesús había venido al mundo a buscar lo que se había perdido. Sabía que había salvación. Sabía que Él había pagado el rescate por mí. Pero aún me faltaba una cosa. Yo había sido bautizada en los títulos cuando era pequeña, era una joven. Yo había recibido el don del Espíritu Santo. Pero aún me faltaba eso. Y luego, después de muchos años, llegué aquí. Mi madre me invitó, veníamos con mis hermanas y poco a poco. Al yo entrar por esas puertas, lo maravilloso, y me voy a poner sentimental y perdónenme, pero porque es algo maravilloso. Cuando yo entré, sentía aquella santidad, aquella atmósfera limpia, ¿verdad? No lo podía expresar, pero yo quería estar aquí. Yo quería seguir viniendo, yo quería seguir disfrutando esto. Y venía y luchaba con el pensamiento. Al yo oír las palabras del predicador que decía: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados, ¿verdad? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo luchaba con eso. ¿Por qué me tengo que bautizar de nuevo? Yo ya fui bautizada muchos años atrás. Yo soy buena. ¿Qué tengo que hacer? No entendía, pero la palabra seguía haciendo su obra en nosotros. La palabra seguía allí moviendo y picando y moviendo y desacomodando, ¿verdad? Y recuerdo una noche, yo estando en mi casa ya dormida, tuve un sueño. Y en mi sueño yo estaba, ¿verdad?, allí hablando con personas. Y vino alguien y se puso frente de mí y me tomó de los hombros y me dijo: tienes que ser bautizada en el nombre de Jesús. Hermano, no questions asked. Ya no hice más preguntas, ¿verdad? Ya en mi mente, todo aquello que yo tenía, ¿verdad? De confusión y de todo eso, ahí ya terminó todo. Cuando vienen y te dicen directamente, tienes, entonces tienes, ¿verdad? El siguiente domingo, uno de mis sobrinos iba a bautizar en el nombre de Jesús. Yo no había decidido aún, ¿verdad? Yo esa noche tuve ese sueño, pero no había decidido. Yo no había hablado con nadie, ¿verdad?, de que me quería bautizar. Y nuestro pastor dijo que vamos a bautizar a alguien en el nombre de Jesús este día. ¿Quién más quiere? ¡Boom! Yo, porque ya no iba a yo luchar con aquello en mi mente, porque el enemigo quiere venirnos a hacer pensar que todo está bien, todo está chévere, ya no tienes que hacer nada más, tú estás bien, tú así como vives eres bueno. No, hermano, necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesús para que su sangre preciosa sea aplicada a nuestras vidas y el peso del pecado sea borrado, ¿verdad? Empezamos con una página nueva, una página en blanco. Y desde ese día hasta ahorita, hermano, aquí estoy dando gloria y honra a Dios por verme alcanzado a mí. Porque yo pensaba en mi mente, ¿verdad?, que yo era buena, yo ya había hecho todo lo que se necesitaba para ser salvo y entrar al cielo. Pero cuando la palabra de Dios viene y te dice tienes que, entonces tenemos que. Solo que arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
En Juan 8:36 dice la palabra de Dios que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo vine a ser libre en ese mismo momento. Él vino y me rescató a mí. Mi manera de pensar tuvo que ser renovada, como nos dice Romanos, ¿verdad? No os conforméis con este mundo, sino que nuestra mente sea renovada. Hay libertad en nuestra disposición. Hay libertad a nuestra disposición. Pero nosotros tenemos también que tener esa disposición para venir y tomar aquello que se nos ha dado, ese regalo que Jesús nos ha dado. Él no lo ha hecho posible. Esta liberación viene solo de Él. Como yo les decía, yo pensaba que era buena, pero mi buena voluntad no era suficiente. Solo Él puede darme esta libertad. El tipo de liberación del pecado que necesitamos obtener solo puede venir de Jesús. Únicamente allí, en Él, es donde podemos encontrar la verdadera libertad. No hay otro lugar, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Hay solo un camino, una sola manera. El evangelio o las buenas nuevas son que Jesús murió. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Al haber hecho Él esto, Él pagó el rescate por nosotros. Él pagó el precio. Y hermana, ¿por qué sigue repitiendo que Él pagó el rescate? Porque quiero que se les adentre, hermano, porque solo Él puede pagar el rescate. No hay nada más que podamos nosotros hacer para pagar nuestro propio rescate. Ahora nosotros, usted y yo, nos identificamos con esto. ¿Y cómo nos identificamos nosotros con este precioso mensaje? Pues lo hacemos al arrepentirnos, como nos dice Hechos 2:38. ¿Y qué es arrepentirnos? Pues arrepentirnos es, yo voy en esta dirección y me volteo y ahora sigo la dirección de que Jesús me está guiando. Yo iba en contra de Jesús, pero ahora voy siguiendo a Jesús. Yo me doy un giro de 180 grados. Nos arrepentimos en nuestra vida y tornamos nuestros pecados, y como esta señal, nosotros al hacer este giro de 180 grados, nosotros morimos a nuestros pecados, a la manera de ser, a la manera de vivir. Ya no hacemos aquellas cosas, ¿verdad? Este es arrepentimiento. No es confesión, no es que yo diga perdóname. Esto, el verbalizar no quiere decir que usted ya se arrepintió, ¿verdad? El yo confesar mis pecados no es suficiente. Yo tengo que hacer un cambio de vida. Ya no puedo hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Ya no puedo yo seguir mis propios caminos, sino tengo que seguir la palabra de Dios y lo que ella manda. Solo que ahora nosotros nos identificamos con este precioso mensaje y nos arrepentimos, y nuestra vida da este giro. Ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, ahora seguimos y vivimos nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Luego somos sepultados como Jesús fue sepultado, ¿verdad? Y venimos a ser una nueva criatura. Nuestros pecados han sido borrados, han sido lanzados a lo profundo de la mar. Su sangre preciosa es aplicada a nuestras vidas. ¿Y qué es al nosotros bautizarnos, sumergirnos en agua totalmente y ser bautizados en el nombre de Jesús? Porque dice la palabra de Dios en Hechos 4:12 que en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo
en el nombre de Jesús. So ahora allí queda abajo el viejo hombre y nacemos en una vida nueva. Una vida nueva en Jesús. Ahora mis pecados son borrados, perdonados, echados a lo profundo de la mar y mi cuenta es borrada. Luego somos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tiene que haber esta evidencia, si no, no hay esa llenura del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 2, 1 al 4, cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban allí en el aposento alto. Dice la palabra de Dios, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso quiere decir que recibieron el Espíritu Santo allí, sintieron, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo? El versículo 3 dice, y se les aparecieron luego lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron a hacer? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La evidencia. Ahí está la evidencia. Y todo por el libro de Hechos vemos esta evidencia, ¿verdad? Que al las personas recibir el Espíritu Santo, había la evidencia que ellos empezaban a hablar en otras lenguas. Ahora somos nueva criatura. Dice la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso es que todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Nuestro estilo de vida cambia. Nuestra manera de hablar cambia. Nuestra manera de pensar es renovada. Cambia. Todo cambia. Todo debe cambiar. ¿Ok? Lo que yo era antes ya no soy. Nuestra vida entera cambia. Aleluya. Ahora, y ya estoy por terminar porque ya se me va, ya los minutos van corriendo rápido y quisiera decir muchas cosas. Dice, y así que así es como nosotros nos identificamos con la muerte, sepultura y resucitación, la resurrección de Cristo. Al nosotros arrepentirnos, ser bautizados en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Esa es como nosotros nos identificamos con Él. Ahora, el haber nacido de nuevo y ser liberados del pecado no quiere decir que la tentación del pecado se va a ir. Siempre va a haber esta lucha porque estamos en esta carne. Pero lo que nosotros debemos de seguir haciendo es seguir alimentándonos, a seguir llenando nuestra lámpara con aceite, ese aceite del Espíritu Santo, para que siga ardiendo en nosotros esa luz, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a dirigir. No no crea que con esa inicial experiencia que usted tuvo al recibir el Espíritu Santo es suficiente. Tenemos que seguir alimentando nuestro espíritu. Tenemos que seguir alimentando nuestra vida, que sea llena, siempre estar llena. Recuerden las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes, 5 insensatas. Y todas, algunas traían más aceite que otras. Hermano, que su lámpara nunca deje de traer ese aceite, ¿ok? Porque usted quiere ser uno de aquellos que sale a recibir a nuestro Señor cuando digan el esposo viene, ¿verdad? Ya vamos. A nosotros permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y llenemos nuestra vida nos llevará y nos guiará. Él nos jalará y nos traerá, ¿verdad? El Espíritu Santo va a traer, le va a redarguir, hermano. Cuando usted sienta ese jalón, esa lucha empezando en usted,
¿verdad? El pecado, la tentación lo quieres tirar para acá. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, usted está orando, usted está leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a decir, no vayas allá. No, peligro. Va a levantar banderas, va a levantar, ¿verdad? Luz amarilla. Y a veces nos pone la luz roja. Detente, no sigas. Peligro. ¿Verdad? El Espíritu Santo constantemente nos va a traer estas alertas, hermano. Solo que sigamos llenando nuestra vida con el Espíritu Santo. Que nuestra lámpara siempre esté encendida, llena del aceite del Espíritu Santo, para que alumbre nuestros pies y nos guíe a toda verdad, como dice la Escritura. Dice, Romanos 8, 1 al 2 es nuestra promesa poderosa a todo aquel que es nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios, y con esto termino. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros somos hechos libres de la condenación del pecado al nosotros andar en el Espíritu y no estemos satisfaciendo las obras de la carne. Solo que siga andando en el Espíritu. El precio ya fue pagado por nosotros. Nos toca a nosotros no regresar a ser esclavos del pecado. El Señor les bendiga, sigan disfrutando el servicio. Amén.